vertiginoso. Está María José de la Barra con nosotros acá, hemos hablado todo el año acerca de estas elecciones y lo vamos a hacer nuevamente, pero uno de los temas de lo que hemos hablado es de la luna de miel, de la idea de que cuando un presidente asume el cargo, tiene algunos meses en que lo apoyan, la ciudadanía lo apoya, pero eso ya es cada vez más corto, entre otros cambios que estamos viendo de forma muy, muy vertiginosa. Vamos a ir por parte, como siempre acá en Radiograma, hablemos acerca de lo que obtuvo finalmente José Antonio Kast, que es el presidente electo de nuestro país, a asumir el 11 de marzo, 58% de las preferencias, el presidente más votado de la historia de Chile, con voto obligatorio, es verdad, pero es el más votado, tiene un caudal de votos que cualquiera se quisiera, ganó además en todas las regiones del país, no hay ninguna en donde se haya impuesto Janet Jara, ni siquiera acá en la metropolitana o Valparaíso, que eran, en la primera vuelta fueron bolsones de votos importantes de Jara, no, tampoco, ahora en todas las regiones gana José Antonio Kast y por lo tanto es el próximo presidente de la República. María José de la Barra, buenos días. Hola, Majo. ¿Cómo están? Muy buenos días. José Antonio Kast ayer se convirtió en el gran vencedor de la segunda vuelta presidencial, convirtiéndose así en el presidente electo de Chile con un 58% de los votos. Pero antes de repasar lo que fue la noche del 14 de diciembre, hay que revisar solo algunos datos. Un detalle que no hay que dejar pasar es que el republicano logró imponerse en todas las regiones del país. Consideremos entonces que eso significa un gran golpe para el oficialismo, teniendo en cuenta que Janet Jara había obtenido amplio porcentaje de votación en la zona centro de Chile, sobre todo en la región metropolitana, también en Valparaíso. Sin embargo, en el balotaje la ciudadanía se decantó por el candidato de la derecha. En el norte y sur del país fue donde Kast venció con mayor claridad. Por ejemplo, en Arica y Parinacota con un 62,8% y en la región de la Araucanía con un 68,92%. En el norte el análisis tiene que ser también considerando que en esas regiones, en las 4 primeras, había ganado Franco Parisi. Y Franco Parisi con el PDG habían transparentado que su militancia y sus adherentes votarían en un porcentaje mayoritario por nulos o blancos. Eso no sucedió. Bueno, por otra parte, volvamos años atrás, porque si bien hay un balance positivo por haber triunfado en todas las regiones del país, también fue el 2022, cuando los chilenos votaron rechazo en la propuesta constitucional. En ese momento significó un gran triunfo para la oposición, que obtuvo un 61,56% de los votos, 3 puntos más que los que obtuvo Kast en esta pasada. Ahora, con esos datos, con ese contexto político, volvamos a lo que fue el 14 de diciembre, porque el candidato sufragó, como es tradicional en su local de los últimos años, el Colegio María Ana Mogas en la comuna de Paine, acompañado de su esposa Pía Adriasola y también de su hijo José Antonio Kast Adriasola, electo diputado en esta elección parlamentaria. Fue una votación caótica, marcada por algunos chubascos, por adherentes que tuvieron enfrentamientos con camarógrafos y parte de los periodistas, y algo que terminó con la intervención de carabineros que estaban en el lugar y también con los militares que decidieron cerrar la puerta de acceso de este local de votación debido a la batahola que se había generado. Allí Kast dejó dudas sobre un posible cambio de residencia en caso de ser electo. Fue consultado si es efectivo que va a vivir en el Palacio de la Moneda y él dijo que los van a sorprender. Vamos a sorprender a la ciudadanía, aseguró Kast, dejando entrever que podría haber un cambio de domicilio, pero que eso está en veremos. Por otra parte, dio certezas sobre algunos aspectos. Específicamente mencionó que le gustaría reunirse con los excontendores de la derecha, Evelyn Matei y Johannes Kaiser, en estos próximos días. Además, indicó que si resultaba vencedor, su gabinete debería conocerse después del 15 de enero para que los nuevos ministros y ministras tengan por lo menos un mes de instalación, dándose a conocer a la ciudadanía. Con los resultados en mano, en la noche, Kast sostuvo la tradicional llamada republicana, hablando en el término de lo tradicional, con el presidente de la República, Gabriel Boric. Una conversación muy protocolar en la que el republicano pidió que la transición sea ordenada, mientras que el mandatario aseguró que estará a disposición para colaborar con los destinos de Chile. Le quiero agradecer este llamado y también la posibilidad de encontrarnos en algún momento para poder también conversar de cómo hacer la mejor transición que se pueda. Esta llamada tiene una particularidad, que es que la están viendo todos los chilenos y chilenas. Pero yo quiero
transmitirle que para mí no es solamente un acto protocolar. Una de las cosas que he sentido muy fuertemente durante estos años en La Moneda y recorriendo Chile es el valor profundo de las instituciones de la democracia, pero por sobre todo de su pueblo. Después de esta llamada, el presidente electo fue contactado por la exmandataria Michelle Bachelet, instancia donde sostuvieron un diálogo sobre los desafíos de Chile. Luego se llevó a cabo un encuentro sin cámaras, que también es parte de las tradiciones de nuestro país, en la que el candidato vencedor, en este caso, recibe al candidato derrotado, que es Janet Jara, y mantienen un encuentro. Esto ocurrió en la sede de la casona de presidente Errázuriz entre Kast y la derrotada Janet Jara. A las 21:40, Kast se dirigió al escenario que estaba dispuesto en la comuna de Las Condes, fuera de su comando. Pronunció su primer discurso, un discurso de casi una hora, ante una gran multitud que celebraba su elección como presidente. En una alocución, el republicano recalcó fuertemente lo que ha sido una de sus mayores promesas de campaña: la seguridad. Y en esto no nos perdemos, no nos distraemos ni un segundo. Chile necesita orden, orden en nuestras calles, orden en el Estado, orden en las prioridades que se han perdido, orden. El orden no es un capricho, es justicia. Llama la atención varias cosas del discurso. En un momento los adherentes comienzan a abuchear a Janet Jara y José Antonio Kast pide en 3 ocasiones respeto y silencio por la candidata del oficialismo, con lo que se marca un tono respecto a lo que venía después. Kast aseguró que va a ser el presidente de todos los chilenos, que tiene que gobernar con oposición y oficialismo, por ende hizo un llamado a respetar a cada una de las fuerzas políticas. Agradeció el legado de Ricardo Lagos, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de Michelle Bachelet, de Sebastián Piñera, marcando también un tono respecto a los guiños que ha realizado hacia la exconcertación, y dentro de todo dijo que va a buscar un gobierno de acuerdos. Sé que han dicho que no me gustan los acuerdos, pero voy a apelar a eso. Fue parte de lo que planteó en la noche, quizá con otras palabras, pero la idea es lo que importa. Bueno, hubo muchas reacciones porque llegaron todos los distintos personeros políticos que habían estado por la campaña de Kast. Uno de ellos, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien dijo que consideraba que la campaña de segunda vuelta fue muy bien coordinada, y eso se reflejó en el reconocimiento de José Antonio Kast como triunfador de la primera vuelta el 16 de noviembre. Además, recalcó que se convertirán en una gran alianza para resolver los problemas de Chile. Pero vamos a traer también algunas urgencias sociales que creemos que tenemos que resolver también en esta gran coalición de emergencia. Recordemos que había voces dentro de Chile Vamos, específicamente de la UDI, que hablaban de disolver la coalición. Voces que también estaban en Renovación Nacional y mucho en Evópoli, porque es un partido que se tiene que disolver. Entonces, debido a al mal resultado parlamentario y al mal resultado presidencial de Evelyn Matei, que queda en el 5º lugar, se pensó en fusionar partidos, disolver la coalición, pero ahora me atrevería a decir que en la UDI esa posibilidad se va a reevaluar. ¿Por qué? Porque el que llega a La Moneda es un gremialista. Es un militante inicial de la UDI, que formó parte de los movimientos liderados por el fundador de la UDI, el ex senador Jaime Guzmán. En esa línea también va a ser clave ver cómo la UDI vuelve a su matriz ideológica sin ser lo mismo que el Partido Republicano. Eso vamos a ver cómo se lleva a cabo. Pero parece que todas las diferencias que existieron en la primera vuelta entre los republicanos y Chile Vamos se dejaron de lado ese domingo en la noche, también porque los presidentes de RN, la UDI, Evópoli, se sumaron a los liderazgos de demócratas y amarillos, que estuvieron ahí dando la imagen también de unidad, mostrando todo lo que había sido el bloque que se había cuadrado con Evelyn Matei y que se sumó para la campaña del balotaje. De hecho, el timonel de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, recalcó que se pondrán a disposición para el próximo gobierno republicano. Por supuesto que vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para colaborar lealmente a formar este gobierno que era llamado un gobierno de unidad. En esta misma línea, la gran ausente de la noche fue Evelyn Matei. Lo decías tú, Katy, fue a votar a las 17 horas, emitió unas palabras bastante escuetas, y la felicitación que realiza José Antonio Kast fue a través de la cuenta de X, una felicitación que algunos calificaron de mezquina, otros de precisa, algunos hablaron de una felicitación fría.
pero todo en la línea de marcar, evidenciar, hacer pública esta distancia que se genera entre ambos en esta elección y que al parecer tiene pocas posibilidades en el corto plazo de poder recomponerse. Fue ella quien al ir a votar dio un punto de prensa breve, menos de un minuto, en el que afirmó que estarán analizando de qué manera el próximo gobierno de José Antonio Kast va a llevar a cabo los distintos planes con los que llegó a la moneda. Estamos todos viendo cómo van a poder recortar los 6.000 millones de dólares en 18 meses. Eso no va a ser fácil. Todos esos planes que espero efectivamente le traigan mucha tranquilidad a Chile. Yo les decía que luego de eso felicita a Kast a través de X. ¿Qué fue lo que dijo? Felicito al futuro presidente José Antonio Kast. Ahora el desafío para los chilenos es cumplir muchas metas ambiciosas para el país. Punto. Bueno, el otro exabanderado, Johannes Kaiser, el diputado Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario, estuvo mucho más presente en la campaña de segunda vuelta, acompañó a Kast en los distintos debates, estuvo en parte del despliegue. Ayer se le vio de hecho también activo realizando un evento paralelo en Avenida Andrés Bello con los Leones, a un costado del Costanera Center, para quienes se quieran ubicar en el mapa en la región metropolitana, acompañado de distintos personeros políticos y su mano derecha, el diputado Cristian Lavé. Nuevamente cantaron la tercera estrofa del himno nacional. Se muestra esta derecha más dura que va a ser parte también de los grupos políticos con los que va a tener que conversar Kast cuando arriba al Palacio de la Moneda. En esa instancia, en esa celebración paralela, el libertario expresó que hoy conversarían si es que se van a unir o no a un eventual gobierno. Como siempre, cumplimos lo que dijimos. No hemos conversado sobre el tema. ¿Le gustaría que le llevara para ¿A usted le gustaría personalmente? El tema con los cargos es que son una carga. Al saberse los resultados, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, fue el primero en dar vocería en Presidente Errázuriz, claramente con un semblante de felicidad, porque lograba, en este proyecto político en el que ha acompañado a José Antonio Kast desde el 2017, poder instalarse ya en el Palacio de la Moneda el próximo 11 de marzo del 2026. Fue Esquella quien, al ser consultado sobre de qué manera van a buscar llegar al electorado que no es republicano, quien dijo que esa gran cantidad de chilenos que quizás no se siente representado por un proyecto político en particular, entendió que la seguridad es prioridad y que va a haber un punto de inflexión en esa materia. Efectivamente, hay muchas personas que tuvieron una elección distinta en primera vuelta, se entusiasmaron con lo que nosotros planteamos directamente, mirando a los ojos a cada uno de los chilenos, señalando que nos íbamos a hacer cargo de un gobierno de emergencia. Otro de los personajes públicos que apareció en el comando de Kast y que fue objeto de las mayores críticas en esta campaña de segunda vuelta fue su principal asesor económico. Hablamos de Jorge Quirós. Durante la campaña, sabemos, surgieron una serie de críticas a él debido a su participación, dicen algunos, en la colusión de los pollos, por haber creado un modelo, por haber realizado informes con su consultora respecto a el consumo de pollos durante un año, por haber defendido también a las farmacias en un litigio que claramente es muy conocido, entre otros aspectos. Sabemos que el Tribunal de Libre Competencia lo identificó especialmente como uno de los diseñadores del mecanismo que luego se utilizó para realizar una colusión, señalando que sus asesorías crearon este modelo. Ante esto, Kast lo defendió en innumerables ocasiones, dijo en un debate: está acá, lo respaldo, suena como uno de los principales nombres para ser el próximo ministro de Hacienda en un eventual gobierno de José Antonio Kast, y es por esto que su nombre va a ser importante durante las próximas jornadas. Ayer a Jorge Quirós, se le consultó si le gustaría incorporarse a un eventual gabinete, sin embargo, descartó de momento esa opción. Las especulaciones siempre abundan y el futuro Dios dirá. Mire, yo vivo a 1.200 kilómetros de distancia, por lo tanto es un poquito compleja mi situación. Hoy ya comienzan las actividades de José Antonio Kast como presidente electo. Tiene un desayuno dentro de los próximos minutos en Paine con distintos vecinos. Luego, desde las 11:30 hasta las 12:30, va a tener una reunión con el mandatario, con el presidente Gabriel Boric, en el Palacio de la Moneda, a la que debería llegar también con parte de su equipo más estrecho para iniciar las tareas de traspaso de mando, y 2 horas más tarde va a estar con presidentes y secretarios generales de los distintos partidos políticos de la oposición en una moneda chica que se va a instalar, que no es el comando, está un poco más allá del comando, es otra casona. ¿Y esa es la casa que podría ser el domicilio?
Hablaron de la moneda, Sí. de una casa, algunos le decían ayer en broma, va a quedar desocupada una casa en Barrio Yungay. Es verdad. Hay muchas cosas que se pueden llegar a especular. Ya. Veremos qué pasa con esta nueva casa que sería la oficina de la Moneda Chica, que está en la comuna de Las Condes también. Está más hacia el oriente, pero es un nuevo lugar donde podrían comenzar las reuniones y veremos qué es lo que sucede, porque todo indica que José Antonio Kast no estaría viviendo en Paine, no a tiempo completo, si es que, o sea, bueno, cuando llegue al Palacio de la Moneda, por un tema de logística, porque el traslado es extra.